Mi nombre es Ramón Torres. Tengo 64 años y el día que mi yerno Sebastián me dijo, sin nosotros no comes, fue la última vez que su tarjeta de crédito funcionó. Esa misma noche, bloqueé todas las tarjetas adicionales que había dado a mi familia, cerré las cuentas compartidas y dejé que descubrieran por sí solos si realmente podían vivir sin mí. Pero lo que Sebastián nunca supo es que yo llevaba meses documentando cada uno de sus abusos, esperando exactamente el momento en que se sintiera lo suficientemente seguro como para mostrar su verdadera cara. Imagínate la escena. Un domingo por la tarde de septiembre del 2023, en el quincho de mi casa en Rosario, mi yerno de 35 años me gritaba delante de toda la familia porque me había negado a darle más dinero para sus inversiones. Habíamos estado discutiendo sobre un préstamo de 50,000 pesos que me había pedido para un supuesto negocio que nunca llegaba a concretarse. Ramón, vos no entendés nada de negocios modernos, me decía Sebastián con esa arrogancia que había desarrollado en los últimos años. Estás viviendo en el pasado. Si no fuera por nosotros que te acompañamos, por nosotros que te cuidamos, vos estarías solo como un perro. Sin nosotros no comes. Sin nosotros no tenés familia. Sin nosotros no comes. Esas palabras fueron como una bofetada. Este era el mismo hombre al que había ayudado a comprar su primer auto, al que había financiado su emprendimiento fallido anterior, al que le había dado trabajo en mi empresa cuando no conseguía empleo. Y ahora me decía que sin él no comía. Esa noche tomé la decisión que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez te sentiste usado por tu propia familia. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de que bloqueé esas tarjetas les enseñó a todos una lección sobre quién realmente dependía de quién en esta familia. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento de enfrentamiento tan crudo, tengo que contarte quién era yo, antes de convertirme en el suegro que su yerno creía que podía insultar sin consecuencias. Trabajé durante 38 años como comerciante, primero como empleado en una casa de repuestos automotrices, después como dueño de mi propia distribuidora de autopartes acá en Rosario. Empecé desde abajo, muy desde abajo. A los 16 años entré como cadete en Repuestos Morales, una empresa familiar que vendía partes para autos y camiones. Mi trabajo era barrer, ordenar depósito, cargar camiones, todas las tareas que nadie más quería hacer. Ramón, me decía don Antonio Morales, el dueño, si querés progresar en este rubro, tenés que conocer cada tornillo, cada pieza, cada marca. Y eso hice. Durante 5 años estudié cada catálogo, memoricé cada número de parte, aprendí sobre motores, transmisiones, frenos, suspensión. Me quedaba después de hora leyendo manuales técnicos, preguntándoles a los mecánicos clientes sobre problemas específicos, construyendo mi conocimiento pieza por pieza. Ese muchacho vale oro, decía don Antonio cuando los clientes preguntaban por piezas difíciles de conseguir. No era solo memorizar números de catálogo. Empecé a entender cómo funcionaban los autos, qué piezas se desgastaban juntas, cuáles eran las fallas más comunes de cada marca. Ramón, me decía don Antonio, vos no solo sabés qué pieza vender, sabés por qué se rompe. Eso es lo que te va a hacer diferente de la competencia. A los 21 años, don Antonio me ascendió a vendedor, que era un paso importante que venía acompañado de comisiones, además del sueldo fijo. Ramón, me dijo el día del ascenso, ahora representás a la empresa. Los clientes van a confiar en vos. No los defraudes. Y no los defraudé. Me convertí en el vendedor más exitoso de la empresa, porque no solo vendía repuestos, resolvía problemas. Durante mis años como vendedor, desarrollé una clientela leal que me seguía por mi conocimiento técnico y mi honestidad. Con Ramón no tenés que preocuparte, le decían los mecánicos viejos a los nuevos. Él nunca te va a vender algo que no necesitas, y si no tiene lo que buscas, te dice dónde conseguirlo. Me casé con mi Alicia cuando tenía 25 años. Ella trabajaba como administrativa en una empresa textil y juntos formábamos una pareja trabajadora que tenía sueños grandes.
Ramón, me decía Alicia mientras contábamos los billetes que habíamos ahorrado esa semana, algún día vamos a tener nuestro propio negocio. Alicia no era solo mi esposa, era mi socia estratégica. Entendía los números del negocio mejor que yo. Tenía ideas sobre organización y administración que yo nunca había considerado. Ramón, me decía cuando revisábamos las cuentas de la empresa donde trabajaba, don Antonio está perdiendo plata porque no controla bien el inventario. Cuando tengas tu negocio, tenés que llevar control estricto de cada peso. Pasamos 5 años ahorrando para el momento oportuno. 5 años viviendo modestamente, guardando cada peso extra, preparándonos para cuando llegara la oportunidad. Ramón, me decía Alicia cuando veíamos a otras parejas gastando en lujos, nosotros estamos construyendo el futuro. Ellos están viviendo solo el presente. Ese día llegó en 1985, cuando don Antonio decidió jubilarse y me ofreció comprar la empresa. Era una oportunidad única, pero requería una inversión importante que Alicia y yo habíamos estado preparando durante años. Ramón, me dijo don Antonio, prefiero venderte a vos que a un extraño. Sabés manejar este negocio mejor que nadie. La negociación fue compleja. Don Antonio quería un precio justo por el negocio que había construido durante 30 años. Nosotros teníamos que calcular si podíamos pagar ese precio y además tener capital de trabajo para hacer crecer la empresa. Ramón, me decía Alicia durante las noches que pasábamos haciendo cuentas, es mucho dinero, pero es nuestra oportunidad. Si no la tomamos ahora, tal vez no se presente otra. Firmamos los papeles en febrero del 85. Distribuidora Torres era oficialmente nuestra. Alicia dejó su trabajo en la textil para dedicarse tiempo completo a la administración de la empresa. Ramón, me dijo el primer día que abrimos con nuestro nombre en la puerta, ahora somos dueños de nuestro destino. Los primeros años fueron increíblemente duros. Trabajábamos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo manejaba las ventas y las relaciones con proveedores. Alicia se ocupaba de la contabilidad, facturación, cobranzas, inventario. Ramón, me decía cuando me veía agotado después de una semana de 16 horas por día, todo este esfuerzo va a valer la pena cuando tengamos nuestra familia. El negocio creció lentamente, pero sólidamente. Teníamos ventaja sobre la competencia porque yo conocía personalmente a la mayoría de los mecánicos de la ciudad. Sabía qué necesitaba cada taller, cuáles eran sus clientes principales, cómo trabajaban. Ramón viene de ser mecánico, decían los clientes. Entiende nuestros problemas. Alicia implementó sistemas de control que don Antonio nunca había usado. Inventario computarizado, seguimiento de cuentas por cobrar, análisis de rentabilidad por línea de productos. Ramón, me explicaba mostrándome los reportes mensuales, ahora sabemos exactamente dónde ganamos plata y dónde la perdemos. En 1987 nació nuestra hija Mónica. La primera vez que fui padre, el día más feliz de mi vida hasta ese momento. Ramón, me dijo Alicia con la bebé en brazos, esta nena va a tener todo lo que nosotros no pudimos tener. Era una promesa que cumplimos con creces, tal vez demasiado con creces. Mónica creció literalmente dentro del negocio. Los primeros años, Alicia la traía a la empresa porque no podíamos pagar niñera. Mónica hacía la siesta en una cuna en la oficina, jugaba entre las cajas de repuestos, conocía a todos los empleados y clientes. Esta nena va a ser comerciante, decían los clientes viejos cuando la veían ayudar a contar tornillos. Durante los años 90 el negocio explotó. La economía estaba creciendo. Había más autos en la calle, más talleres abriendo, más demanda de repuestos. Ramón, me decía Alicia mientras revisábamos las ventas mensuales, tenemos que expandirnos o nos van a pasar por encima. Abrimos la segunda sucursal en 1993. Un local más grande en el centro de Rosario, especializado en repuestos de importación. Ramón, me dijo Alicia el día de la inauguración, pasamos de ser una empresa familiar a ser una empresa seria. Tenía razón. Ya no éramos solo nosotros dos y algunos empleados. Éramos 20 personas trabajando en 2 locales. Alicia se había convertido en una empresaria formidable. Manejaba las finanzas, negociaba con proveedores,
supervisaba personal, planificaba expansiones. Ramón, me decía cuando yo admiraba cómo había crecido profesionalmente, vos me diste la oportunidad de descubrir capacidades que no sabía que tenía. Los primeros años como dueño fueron muy duros. Trabajaba de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Alicia me ayudaba con la contabilidad después de su trabajo en la textil. Ramón, me decía cuando me veía agotado, todo este esfuerzo va a valer la pena cuando tengamos nuestra familia. En 1987 nació nuestra hija Mónica. La primera vez que fui padre, el día más feliz de mi vida hasta ese momento. Ramón, me dijo Alicia con la bebé en brazos, esta nena va a tener todo lo que nosotros no pudimos tener. Era una promesa que cumplimos con creces, tal vez demasiado con creces. Mónica creció viendo el negocio prosperar. La empresa había crecido de 5 empleados a 20 empleados. Habíamos abierto una segunda sucursal. Habíamos ampliado el depósito 3 veces. Papá, me decía Mónica cuando tenía 10 años, cuando sea grande, voy a trabajar en tu empresa. Si querés, mi amor, pero vas a estudiar para ser profesional primero. Le di la mejor educación que pude pagar. Colegio bilingüe privado, clases de música, clases de arte, viajes de estudio, todo lo que consideraba importante para formarla como persona. Ramón, me decía Alicia cuando revisábamos las cuentas del colegio, estamos gastando una fortuna en educación. Vale la pena, le respondía. Mónica va a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Cuando Mónica se recibió de licenciada en Administración de Empresas en el 2008, yo estaba tan orgulloso que organicé una cena para 50 personas. Miren lo que logró mi hija, les decía a todos. Va a ser la primera profesional universitaria de la familia Torres. Mónica estaba radiante con su título, lista para conquistar el mundo empresarial. Pero conseguir trabajo como recién recibida en plena crisis económica no fue fácil. Mónica pasó varios meses buscando empleo sin éxito. Papá, me dijo después del 10º no consecutivo. Las empresas piden experiencia, pero nadie me da la oportunidad de ganar experiencia. Decidí resolver el problema de la manera más obvia. Le di trabajo en mi empresa. Mónica va a empezar como asistente administrativa, les anuncié a mis empleados. Quiero que aprenda el negocio desde adentro. Era lógico. La empresa familiar necesitaba preparar a la próxima generación. Mónica era inteligente, educada, y tenía la motivación natural de quien va a heredar el negocio algún día. En el 2010, Mónica conoció a Sebastián en una capacitación empresarial. Papá, te presento a mi novio, me dijo un domingo que lo trajo a almorzar. Se llama Sebastián y es licenciado en marketing. Sebastián parecía un buen muchacho, bien vestido, bien hablado, con ideas modernas sobre negocios y estrategias comerciales. Don Ramón, me decía Sebastián durante esos primeros almuerzos familiares, usted construyó una empresa impresionante. Es admirable lo que logró partiendo de empleado. Era educado, respetuoso, hacía las preguntas correctas sobre el negocio. Parecía genuinamente interesado en entender cómo funcionaba la distribuidora. También tenía ideas sobre cómo modernizar la empresa. Don Ramón, ¿han considerado vender online? El comercio electrónico está creciendo mucho en autopartes. Eran sugerencias razonables hechas con respeto. Me gustó que Sebastián mostrara iniciativa y visión empresarial moderna. Cuando Sebastián y Mónica se comprometieron en el 2012, yo estaba contento con la elección de mi hija. Ramón, me dijo Alicia, Sebastián parece un buen muchacho. Va a ser un buen marido para Mónica. Sebastián había conseguido trabajo en una empresa de marketing digital y parecía tener su vida económica organizada. Se casaron en el 2013, una boda elegante que yo financié porque quería que mi única hija tuviera el casamiento de sus sueños. Papá, me dijo Mónica mientras probaba vestidos, quiero que sea una celebración hermosa, algo que recuerde toda la vida. Y gastamos una fortuna en hacer realidad esa boda perfecta. Después de la luna de miel, Sebastián empezó a mostrar interés en trabajar en la empresa familiar. Don Ramón, me dijo durante un asado familiar, me encantaría aplicar mis conocimientos de marketing a su empresa. Creo que podría ayudar mucho.
Era una propuesta lógica. La empresa necesitaba modernizarse y Sebastián tenía los conocimientos técnicos que nos faltaban. Le di trabajo como responsable de marketing y ventas online. Era un puesto importante con buen sueldo, pero que requería que Sebastián demostrara su valor agregado. Sebastián, le expliqué el primer día, tu trabajo es traer clientes nuevos y modernizar nuestras estrategias de venta. Era una oportunidad perfecta para que brillara profesionalmente. Los primeros meses fueron prometedores. Sebastián diseñó una página web moderna, implementó un sistema de ventas online, mejoró nuestra presencia en redes sociales. Don Ramón, me decía mostrándome las estadísticas, las ventas online están creciendo 30% por mes. Era exactamente lo que habíamos esperado cuando lo contratamos. En el 2015 nació mi primer nieto, Joaquín. La primera vez que fui abuelo, una alegría inmensa que me llenó de energía nueva. Papá, me dijo Mónica con el bebé en brazos, Joaquín va a tener el mejor abuelo del mundo. Y yo estaba decidido a hacerlo. Estaba decidido a darle a mi nieto todas las oportunidades y todo el amor que pudiera. Pero ser abuelo también significaba nuevos gastos que Sebastián empezó a presentar como inversiones familiares necesarias. Don Ramón, me explicaba, Joaquín necesita las mejores cosas, es su nieto, es natural que quiera lo mejor para él. Y yo daba todo lo que me pedían, porque efectivamente quería lo mejor para mi nieto. También empezó a cambiar la dinámica en la empresa. Sebastián ya no me presentaba ideas como sugerencias, sino como necesidades urgentes que había que implementar. Don Ramón, tenemos que invertir en publicidad digital. La competencia nos está superando online. Sus pedidos de presupuesto se volvieron más frecuentes y más grandes. Necesitamos una camioneta nueva para reparto, me decía Sebastián. Necesitamos contratar un diseñador gráfico. Necesitamos un sistema de gestión más moderno. Cada necesitamos venía acompañado de un presupuesto importante que yo tenía que aprobar. Era como si Sebastián hubiera olvidado que él era empleado, no socio de la empresa. En el 2017, Alicia murió de un infarto fulminante, la pérdida más grande de mi vida. Mi compañera de 40 años, la mujer que había construido todo conmigo, se fue de un día para el otro. «Papá», me dijo Mónica en el funeral, «ahora tenés que cuidarte. Somos lo único que te queda». En el 2017, Alicia murió de un infarto fulminante, la pérdida más grande de mi vida. Mi compañera de 40 años, la mujer que había construido todo conmigo, se fue de un día para el otro. «Papá», me dijo Mónica en el funeral, «ahora tenés que cuidarte. Somos lo único que te queda». La muerte de Alicia cambió todo en mi vida. Perdí a mi compañera, mi socia, mi mejor amiga, la mujer que entendía cada decisión empresarial que tomaba. Don Ramón, me dijo mi contador después del funeral, Alicia era la mitad de esta empresa. Va a ser muy difícil reemplazar todo lo que ella hacía. Tenía razón. Alicia no solo manejaba la administración, también era mi consejera principal para todas las decisiones importantes. ¿Qué haría Alicia en esta situación? Se convirtió en mi pregunta constante durante los primeros meses después de su muerte. Era como navegar sin brújula después de 40 años de tener la mejor guía del mundo. Sebastián se ofreció inmediatamente a ayudarme con las tareas administrativas que había hecho Alicia. Don Ramón, me dijo durante el funeral, yo puedo encargarme de la parte administrativa hasta que usted se acomode. Sé que es mucho trabajo para una sola persona. Era un ofrecimiento generoso que yo acepté gratefully, pero de a poco Sebastián empezó a interpretar esta ayuda temporaria como una promoción permanente. Ramón, me decía ya sin el don, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos optimizar los procesos administrativos. Era natural que quisiera contribuir, pero su tono había cambiado de colaborativo a directivo. También empezó a cuestionar decisiones que yo había tomado durante años. ¿Por qué seguimos trabajando con este proveedor?, me preguntaba. ¿No sería mejor negociar mejores términos de pago? Eran preguntas legítimas, pero la manera en que las planteaba sugería que yo había estado tomando decisiones equivocadas durante décadas. Durante los meses siguientes a la muerte de Alicia, Sebastián empezó a comportarse como si fuera el heredero natural del lado administrativo de la empresa.
Ramón, tenés que entender que los negocios modernos funcionan diferente de cómo funcionaban en los 80, me decía cuando yo expresaba dudas sobre sus innovaciones. Sus sugerencias de cambio se volvieron más frecuentes y más radicales. Tenemos que digitalizar todo el inventario, me decía. Tenemos que implementar un sistema de facturación electrónica. Tenemos que modernizar el sitio web. Tenemos que contratar un community manager para las redes sociales. Cada tenemos venía con un presupuesto importante. Sebastián, le decía yo cuando los presupuestos se volvían demasiado ambiciosos, tenemos que ir de a poco. La empresa creció gradualmente durante 40 años. No podemos cambiarlo todo de una vez. Pero él interpretaba mi cautela como resistencia al progreso. Ramón, vos tenés mentalidad de empresario viejo, me decía cuando yo cuestionaba la velocidad de los cambios. El mundo de los negocios cambió. Si no nos modernizamos rápido, nos van a pasar por encima. Era su manera de decirme que yo estaba obsoleto y que él representaba el futuro. También empezó a sugerir que yo me fuera retirando gradualmente de las decisiones operativas. Ramón, vos ya hiciste tu parte construyendo esta empresa, me decía. Ahora es momento de que disfrutes de los frutos de tu trabajo y dejes que la nueva generación tome las riendas. La nueva generación era él, obviamente. Tenés que pensar en tu jubilación, insistía Sebastián cada vez que yo mostraba resistencia a sus sugerencias. Tenés 60 años. Ya es hora de que empeces a delegar responsabilidades para poder relajarte. Era curioso que alguien de 35 años me dijera cuándo era momento de jubilarme. Lo más preocupante era que Sebastián había empezado a tomar decisiones sin consultarme, justificándolas como optimizaciones operativas urgentes. Contraté un nuevo empleado para el área de sistemas, me informaba después de haber hecho la contratación. Era una oportunidad que no podíamos perder. Cuando le llamaba la atención sobre estas decisiones unilaterales, Sebastián me respondía: Ramón, si tengo que consultarte cada decisión operativa, vamos a perder competitividad. Tenés que confiar en mi criterio empresarial. Su criterio empresarial se había vuelto indiscutible. También empezó a manejar información financiera que yo no le había dado acceso. Las ventas de este trimestre están por debajo del mismo periodo del año pasado, me decía, como si tuviera acceso directo a los reportes contables. Creo que tenemos que revisar toda la estrategia comercial. Un día lo encontré revisando los libros de contabilidad en la oficina de Alicia después de hora. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Estoy analizando los números para preparar un reporte de situación, me respondió como si fuera lo más natural del mundo. Necesito entender la situación financiera real de la empresa. Le expliqué que los libros de contabilidad eran confidenciales y que él no tenía autorización para revisarlos sin supervisión. Ramón, me dijo con una sonrisa que no me transmitía nada bueno. Somos familia. En una empresa familiar no puede haber secretos financieros entre los miembros de la familia. Era la primera vez que usaba el argumento familiar para justificar el acceso a información que no le correspondía. También era la primera vez que se definía a sí mismo como miembro de la familia empresarial en lugar de empleado de marketing. Sebastián también había empezado a hablar de la empresa en términos de nosotros cuando se refería a él y Mónica. Nosotros creemos que la empresa necesita más inversión en tecnología, me decía. Nosotros pensamos que tenemos que expandirnos a otras ciudades, como si él y mi hija fueran un equipo directivo y yo fuera un consultor externo. En el 2018, las cosas se pusieron más tensas cuando Sebastián empezó a pedirme préstamos personales para oportunidades de inversión. Ramón, apareció una oportunidad increíble para invertir en criptomonedas, me dijo un día. Es una inversión de bajo riesgo con potencial de ganancias enormes. Le pedí información específica sobre la inversión. ¿Quién la manejaba? ¿Cuál era el track record del administrador? ¿Cuáles eran los riesgos específicos? ¿Había documentación legal? Sebastián no tenía respuestas satisfactorias para ninguna de estas preguntas básicas. Ramón, vos no entendés las nuevas tecnologías, me decía cuando yo expresaba dudas sobre la solidez de la inversión. Las criptomonedas son el futuro de las finanzas. Tenés que tener visión para aprovechar estas oportunidades.
Era su manera de decirme que mi experiencia empresarial era irrelevante para las nuevas economías. Cuando le dije que no iba a invertir en algo que no entendía completamente, Sebastián se molestó mucho. Ramón, te estoy ofreciendo la oportunidad de multiplicar tu dinero y vos te negás por miedo al cambio, me dijo. Así nunca vas a poder maximizar el potencial de tu patrimonio. Un mes después vino con otra oportunidad. Un negocio de dropshipping que, según él, no requería inversión inicial y tenía potencial de ganancias pasivas enormes. Después, me propuso invertir en acciones de empresas tecnológicas emergentes. Después, en un fondo de inversión especializado en startups. Cada propuesta venía acompañada de críticas sutiles a mi conservadurismo financiero y sugerencias de que yo estaba perdiendo oportunidades por falta de visión empresarial moderna. Era como si hubiera decidido que su misión era educar al suegro obsoleto sobre las finanzas del siglo XXI. Cuando rechacé consistentemente todas sus propuestas de inversión especulativa, Sebastián cambió de estrategia. Empezó a usar a Mónica para presionarme indirectamente. «Papá», me decía mi hija, «Sebastián tiene muy buen ojo para los negocios. ¿Por qué no confías en sus ideas?» Era doloroso ver cómo mi hija secundaba las críticas de su marido hacia mi criterio empresarial. «Tenés que pensar en tu jubilación», me decía Sebastián. «Tenés que empezar a delegar responsabilidades. No podés trabajar toda la vida». Era verdad que tenía 60 años en ese momento, pero me sentía en perfecto estado para seguir manejando mi empresa. No tenía intención de jubilarme todavía. Sebastián también empezó a manejar información de la empresa que yo no le había dado. Las ventas del mes pasado fueron más bajas de lo esperado. Me decía como si él tuviera acceso a la contabilidad general. Creo que tenemos que revisar la estrategia de precios. ¿Cómo sabía las cifras de ventas totales si su área era solo marketing? Un día descubrí que Sebastián había estado revisando archivos contables sin mi autorización. «¿Qué estás haciendo con esos papeles?», le pregunté cuando lo encontré en mi oficina después de hora. «Estoy analizando la situación financiera de la empresa», me respondió como si fuera lo más natural del mundo. «Necesito entender los números para hacer mi trabajo mejor». Le expliqué que la contabilidad era confidencial y que él no tenía autorización para acceder a esa información. «Ramón», me respondió con una sonrisa que no me gustó nada, «somos familia. No hay secretos en una empresa familiar». Era la primera vez que usaba el argumento de la familia para justificar algo inapropiado. También empezó a tomar decisiones sin consultarme. «Contraté un nuevo empleado para el depósito», me informaba después de haber hecho la contratación. Era una oportunidad que no podíamos perder. O cambié el proveedor de la oficina porque conseguí mejores precios. Decisiones que correspondían a la gerencia general, no al área de marketing. Cuando le llamé la atención sobre estas decisiones unilaterales, Sebastián me dijo algo que me dejó helado. «Ramón, vos ya no estás al día con las necesidades operativas de la empresa. Tenés que confiar en que nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros». Como si él y Mónica fueran un equipo gerencial y yo fuera un consultor externo. En el 2018 empezó a pedirme préstamos personales para inversiones. «Ramón, tengo una oportunidad de negocio increíble», me decía. «Es una inversión en criptomonedas que puede darnos ganancias enormes. Solo necesito 50,000 pesos para entrar». Era la primera vez que me pedía dinero para algo que no era la empresa o la familia. Le pregunté detalles sobre la inversión. ¿Quién la manejaba? ¿Cuáles eran los riesgos? ¿Cuál era el plan de salida? Sebastián no tenía respuestas claras para ninguna de esas preguntas. «Ramón, vos no entendés las nuevas tecnologías», me decía. «Las criptomonedas son el futuro. Tenés que confiar en mi criterio». No le di la plata para las criptomonedas. Era mi dinero y consideré que la inversión era demasiado riesgosa. Sebastián se molestó mucho. «Ramón, te estoy ofreciendo una oportunidad de multiplicar tu dinero y vos te negás por miedo». Era la primera vez que me criticaba abiertamente por una decisión financiera. Un mes después me pidió otro préstamo, esta vez para un emprendimiento de dropshipping. Después otro para inversión en acciones internacionales. Después otro para un negocio de marketing de redes.
Cada pedido venía con promesas de ganancias extraordinarias y reproches cuando yo mostraba dudas. «Ramón», me decía Sebastián cada vez que yo cuestionaba sus ideas de inversión, «vos pensás como un comerciante de la vieja escuela. No entendés las oportunidades que ofrece la economía moderna». Era su manera de decirme que yo era un viejo obsoleto que no entendía el mundo actual. También empezó a influir en Mónica para que me presionara. «Papá», me decía mi hija, «Sebastián tiene muy buenas ideas de negocios. ¿Por qué no confías en él?» Era doloroso ver cómo mi propia hija secundaba las críticas de su marido hacia mi criterio empresarial. El punto de quiebre llegó cuando Sebastián me propuso que le vendiera la empresa a él por debajo del precio de mercado. «Ramón», me dijo con una seriedad que nunca le había visto, «es momento de que pases la empresa a la siguiente generación. Yo tengo las ideas y la energía para llevarla al siguiente nivel». Le pregunté por qué tenía que ser por debajo del precio de mercado. «Porque soy familia», me respondió. «Porque he trabajado gratis durante años modernizando la empresa. Porque me merezco una oportunidad». Era increíble la lógica de Sebastián. Trabajar como empleado con sueldo era trabajar gratis, y ser familia le daba derecho a descuentos empresariales. Cuando le dije que no estaba interesado en vender, Sebastián cambió completamente de actitud. «Ramón», me dijo con una frialdad que nunca había visto, «vos no podés manejar esta empresa para siempre. En algún momento vas a tener que pasarla, y yo soy la opción lógica». Era una amenaza disfrazada de lógica empresarial. También empezó a boicotear sutilmente algunas operaciones de la empresa. Pedidos que se retrasaban, clientes que se quejaban de la atención, proveedores que no recibían información clara. «Ramón», me decía cuando yo preguntaba sobre estos problemas, «son las dificultades normales de una empresa que necesita modernizarse». Pero lo más grave fue descubrir que había estado desviando clientes hacia un emprendimiento propio. Usando los contactos de mi empresa, Sebastián había montado una operación paralela que competía directamente conmigo. «Es una consultora de marketing», me explicó cuando lo confronté. «No compite con tu negocio». Era mentira. La consultora estaba vendiendo los mismos productos que mi empresa, a los mismos clientes, con márgenes más bajos porque no tenía los costos de mi estructura. Sebastián estaba usando mi empresa como plataforma de lanzamiento para su propio negocio competidor. Cuando le dije que eso era inaceptable y que tenía que elegir entre mi empresa y la suya, Sebastián me respondió: «Ramón, vos no podés impedirme que progrese profesionalmente. Tengo derecho a buscar mi propio crecimiento». Su propio crecimiento a costa de mi empresa. Decidí despedirlo. Era una decisión muy difícil porque Sebastián era el marido de mi hija, el padre de mi nieto, pero también era un empleado desleal que estaba saboteando mi empresa. «Sebastián», le dije en una reunión formal, «a partir del mes que viene ya no vas a trabajar acá». Su reacción fue explosiva. «No podés despedirme. Soy tu yerno. Soy familia», gritaba como si el parentesco le diera inmunidad laboral. «Esta empresa existe gracias a mi trabajo de modernización. Sin mí se vuelve a los años 80. También amenazó con llevarse a Mónica y a Joaquín. «Si me despedís, te quedás sin hija y sin nieto», me dijo con una crueldad que nunca había mostrado. «Mónica va a tener que elegir entre su marido y su padre». Era chantaje emocional puro, usando mi amor por mi familia como rehén. Mónica efectivamente tuvo que elegir, y eligió a su marido. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «no podés poner a la familia en esta situación. Sebastián es mi marido. Tengo que apoyarlo». Era doloroso, pero entendible. Una mujer casada tiene que priorizar a su familia nuclear. Durante los meses siguientes, mi relación con Mónica se enfrió considerablemente. Sebastián había conseguido trabajo en otra empresa, pero también había convencido a mi hija de que yo había sido injusto con él. «Papá, despediste a Sebastián por envidia», me decía Mónica. «No soportaste que él tuviera ideas mejores que las tuyas». Para mantener la relación con mi nieto, decidí seguir ayudando económicamente a la familia a pesar de lo que había pasado. Les daba dinero para gastos de Joaquín, les pagaba vacaciones familiares, les ayudaba con gastos extras.
Es por mi nieto, me justificaba. Joaquín no tiene culpa de los problemas entre los adultos. Sebastián interpretó mi ayuda económica como una admisión de culpa. Empezó a tratarme como si yo le debiera algo, como si estuviera en una posición de superioridad moral. Ramón me decía cuando venían a visitarme, menos mal que entraste en razón, la familia es más importante que los negocios. También empezó a pedirme más dinero con mayor frecuencia y menos diplomacia. Ya no eran pedidos, eran demandas. Necesito 20,000 pesos para el auto, me decía. Necesito 30,000 para vacaciones. Necesito 40,000 para arreglos de la casa. Siempre necesito. Nunca. ¿Podrías ayudarme? Para facilitarle el acceso a dinero cuando necesitara, decidí darle una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta. Era una manera de evitar las conversaciones incómodas sobre cada gasto. Sebastián podía usar la tarjeta para gastos familiares razonables sin tener que pedirme permiso cada vez. Pero Sebastián interpretó la tarjeta como acceso libre a mis finanzas. Empezó a hacer gastos que no eran familiares ni razonables. Cenas en restaurantes caros, ropa de marca, electrónicos costosos, viajes de fin de semana. Son gastos familiares, me justificaba cuando yo preguntaba sobre las compras. Un día revisé el resumen de la tarjeta y me llevé una sorpresa terrible. En un mes, Sebastián había gastado más de lo que yo gastaba normalmente en 3 meses. Restaurantes, tiendas de ropa, casas de electrónicos, viajes, hasta un spa. Sebastián, le dije, estos gastos están fuera de control. Ramón, me respondió sin la menor muestra de vergüenza, nosotros también tenemos derecho a disfrutar de la vida. No podemos vivir como pobres teniendo un suegro que puede ayudarnos. Era increíble su lógica. Mi capacidad económica se había convertido en su derecho de disfrute. Le expliqué que la tarjeta era para gastos familiares necesarios, no para lujos personales. ¿Quién decide qué es necesario?, me preguntó. ¿Vos vas a estar controlando cada peso que gastemos? ¿Somos tu familia o somos tus empleados? Otra vez usaba el argumento familiar para justificar el abuso económico. Empezó a llevar amigos a restaurantes caros y pagar con mi tarjeta. Son gastos de networking, me explicaba. Tengo que mantener relaciones profesionales. O compraba regalos costosos para cumpleaños y celebraciones usando mi dinero. Es importante quedar bien con la gente, me decía. Vos no entendés las obligaciones sociales. El domingo de septiembre que te conté al principio fue la culminación de meses de abuso económico y falta de respeto. Sebastián había venido a pedirme 50,000 pesos para otro negocio revolucionario, después de haber gastado una fortuna en mi tarjeta durante toda la semana. Cuando le dije que no, explotó. Ramón, vos sos un tacaño. Tenés plata guardada y no querés ayudar a tu propia familia. Sin nosotros estarías solo como un perro. Sin nosotros no comes. Sin nosotros no tenés familia. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Esa noche decidí enseñarle a Sebastián quién realmente no podía comer sin quién. A las 11 de la noche del domingo llamé al banco y bloqueé todas las tarjetas adicionales que había dado a mi familia. También transferí el dinero de las cuentas compartidas a cuentas nuevas donde solo yo tenía acceso. Era hora de que Sebastián descubriera si realmente podía vivir sin mi ayuda económica. El lunes por la mañana, cuando Sebastián trató de pagar el desayuno con la tarjeta, se la rechazaron. Debe haber pensado que era un error técnico. Probó en otro lugar y otra vez se la rechazaron. Ahí debe haber empezado a sospechar que algo había pasado. Me llamó a las 10 de la mañana. Ramón, hay un problema con la tarjeta, me dijo con una voz que trataba de sonar casual. ¿Podés llamar al banco para solucionarlo? Le expliqué que no había ningún problema técnico, que yo había cancelado su acceso a mis cuentas después de su comentario del domingo. ¿Cómo que cancelaste mi acceso?, me preguntó con una voz que ya no sonaba nada casual. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a pagar los gastos familiares? Le sugerí que los pagara con su propio sueldo, como hacían las familias normales que no tenían un suegro que financiara todos sus caprichos. La reacción de Sebastián fue exactamente lo que había esperado. No podés hacer eso. Somos tu familia, no podés cortarnos el dinero de un día para el otro.
Era increíble que alguien que me había dicho que yo no podía comer sin ellos, ahora me suplicara que no le cortara el dinero. También llamó Mónica esa tarde. «Papá, ¿qué hiciste con las tarjetas?», me preguntó con una voz preocupada. «Sebastián dice que las cancelaste». Le expliqué que había cancelado el acceso a mi dinero después de que su marido me había faltado el respeto de manera inaceptable. «Papá, nosotros dependemos de esa ayuda», me dijo Mónica. «No podemos pagar todos los gastos con solo el sueldo de Sebastián». Era exactamente el punto. Habían estructurado su estilo de vida alrededor de mi dinero y ahora iban a tener que reestructurarlo alrededor de sus propios recursos. Los días siguientes fueron muy reveladores. Sebastián y Mónica tuvieron que cancelar una cena cara que habían planeado para el miércoles. Tuvieron que devolver ropa costosa que habían comprado el fin de semana anterior. El martes, Sebastián tuvo que caminar al trabajo porque no tenía dinero para nafta. El miércoles, Mónica me llamó llorando porque tuvieron que cancelar la fiesta de cumpleaños de Joaquín en un salón infantil. También enfrentaron compromisos financieros que habían asumido contando con mi dinero. «No sabíamos que dependíamos tanto de tu ayuda», me confesó Mónica. La segunda semana sin acceso a mis tarjetas fue aún más dura. Sebastián llevaba almuerzo de casa al trabajo. Mónica comparaba precios en el supermercado y Joaquín aprendió que no podía tener todo lo que veía en las vidrieras. La tercera semana, Sebastián vino solo a casa. «Ramón», me dijo con humildad que no le había visto nunca, «quiero pedirte perdón por todo. Me di cuenta de que fui un mal agradecido». Se sentó en el mismo sillón donde antes me había gritado. Le pregunté si entendía qué había estado mal en su comportamiento. «Sí», me respondió, «te falté el respeto, abusé de tu generosidad tratándola como un derecho, gasté tu dinero sin consultarte y te convertí en enemigo cuando eras quien nos ayudaba». Era el reconocimiento completo que había esperado durante años. Le expliqué que mi ayuda no era un derecho adquirido, sino un privilegio que dependía del respeto mutuo. Si quiero restablecer las tarjetas, las cosas van a funcionar diferente. «Acepto cualquier condición», me dijo inmediatamente. Establecí un periodo de prueba de 6 meses con límites claros, tarjeta con límite bajo, gastos consultados previamente, revisión de resúmenes juntos y obligación de ahorrar parte de sus sueldos. Los 6 meses siguientes fueron de aprendizaje para toda la familia. Sebastián consultaba cada gasto, Mónica controlaba gastos familiares y habían reducido significativamente gastos en entretenimiento. Al final del periodo, habían ahorrado una suma importante para sus estándares. Hoy, 2 años después, tengo una relación completamente diferente con mi yerno. Sebastián me trata con respeto genuino, consulta gastos importantes y nunca más ha cuestionado mis decisiones sobre mi dinero. También aprendió a administrar mejor sus ingresos. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. No importa cuánto ames a tu familia, siempre tenés que mantener límites claros sobre cómo pueden tratarte y usar tu generosidad. Si tu yerno, tus hijos o cualquier familiar está abusando de tu ayuda económica y te falta el respeto, no tengas miedo de cortar el acceso a tu dinero. La familia que realmente te ama va a entender y respetar los límites. ¿Y vos? ¿Tu familia te trata con el respeto que mereces? ¿Te valoran o te ven como un cajero automático? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus límites familiares. Porque al final, el dinero se termina, pero la dignidad es para toda la vida. También tuvieron que enfrentarse con gastos que habían estado posponiendo porque asumían que yo los iba a cubrir. La cuota del auto estaba atrasada. La tarjeta personal de Sebastián tenía un saldo impagable. Habían comprometido gastos futuros contando con dinero que no era suyo. Una semana después del bloqueo, Sebastián vino a casa solo. «Ramón», me dijo con una humildad que no le había visto nunca, «tenemos que hablar». Se sentó en el mismo sillón donde una semana antes me había gritado que sin ellos yo no comía. «Me di cuenta de que fui muy irrespetuoso contigo», me dijo mirando al suelo. «Me di cuenta de que dependemos mucho de tu ayuda». Era el primer reconocimiento honesto que había escuchado de él en años.
Esta semana sin acceso a las tarjetas nos hizo ver lo difícil que es mantener nuestro estilo de vida. Le pregunté si entendía por qué había tomado la decisión de bloquear las tarjetas. Sí, me respondió. Entiendo que me comporté como un malagradecido. Entiendo que abusé de tu generosidad. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero también necesitaba saber si era sincero o si solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Ramón, me dijo Sebastián, quiero pedirte perdón por todo lo que dije el domingo pasado. Fue injusto, cruel e inexacto. La verdad es que nosotros dependemos de vos, no al revés. Era una admisión completa de los hechos, algo que nunca pensé que iba a escuchar de él. Le expliqué que mi ayuda económica no era un derecho adquirido, sino un privilegio que dependía del respeto mutuo, que si quería que restableciera el acceso a las tarjetas, tenían que cambiar algunas cosas. Primero, presupuesto mensual acordado. Segundo, gastos consultados antes de realizarse. Tercero, respeto absoluto en toda circunstancia. Acepto todas las condiciones, me dijo Sebastián inmediatamente. Solo te pido que nos des otra oportunidad. Era lo que había esperado escuchar durante años. Reconocimiento de la realidad, aceptación de límites, pedido de perdón genuino. Pero decidí que la lección tenía que durar un poco más. Sebastián, le dije, voy a restablecer las tarjetas, pero con límites muy claros. Y si volvé a faltarme el respeto, aunque sea una vez, se corta definitivamente. Era importante que entendiera que mi generosidad tenía condiciones no negociables. Hoy, un año después de esa confrontación en el Quincho, tengo una relación completamente diferente con mi yerno. Sebastián me trata con respeto genuino, consulta los gastos importantes antes de realizarlos y nunca más ha cuestionado mis decisiones. También ha aprendido a vivir con menos gastos suntuarios y más gastos necesarios. Mónica también cambió su actitud hacia mí. Se dio cuenta de que había estado secundando comportamientos inaceptables de su marido por lealtad matrimonial mal entendida. «Papá», me dijo después de todo esto, «tenés derecho a que te traten con respeto. Sebastián se había acostumbrado a verte como un cajero automático. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de abuso económico, falta de respeto y lecciones necesarias, quiero que sepas algo muy importante. No importa cuánto ames a tu familia, siempre tenés que mantener límites claros sobre cómo te pueden tratar. Si tu yerno, tu nuera o cualquier familiar está abusando de tu generosidad y encima te falta el respeto, no tengas miedo de cortar el grifo económico. No tengas miedo de enseñarles que tu dinero viene acompañado de condiciones de dignidad y respeto. La familia que realmente te ama va a entender los límites y los va a respetar. La familia que solo te usa va a protestar y va a tratar de manipularte emocionalmente. Es mejor saber la diferencia antes de que sea demasiado tarde. ¿Y vos? ¿Tu familia te trata con el respeto que mereces? ¿Te valoran o solo te buscan cuando necesitan algo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final, el dinero se termina, pero la dignidad es para toda la vida.